Mi nombre es Ernesto y hoy tengo 42 años. Soy profesor de historia aquí en Querétaro, pero lo que voy a contar sucedió hace 10 años, en 2015, cuando todavía vivía en el centro histórico, en un pequeño departamento cerca de la Plaza de Armas. En ese entonces, mi vida era bastante tranquila. Pasaba los días dando clases en una escuela pública y, en mis ratos libres, me sumergía en investigaciones sobre la historia de la región. Siempre he sido apasionado por las leyendas y curiosidades que rodean esta ciudad. Querétaro tiene un encanto único, pero también lleva consigo un peso histórico que no todos perciben. Todo comenzó cuando decidí investigar la casona abandonada en el barrio de Hércules. Era un lugar que ya me había llamado la atención antes, tanto por la arquitectura decadente como por las historias que los vecinos contaban, como si evitaban hablar mucho sobre el lugar. La casona pertenecía a una familia rica del siglo XIX, pero algo misterioso ocurrió y, desde entonces, quedó vacía. Algunos decían que era una maldición, otros hablaban de asesinatos y había quienes mencionaban un brote de viruela. Yo pensaba que todo era solo exageración. Como profesor, quería entender la verdad detrás de las leyendas, así que decidí investigar por mi cuenta. Recuerdo que era una tarde calurosa de agosto. El sol aún brillaba, pero parecía que el aire alrededor de la casona era diferente, más pesado. La puerta de hierro oxidada crujió cuando la empujé, y al entrar al jardín me di cuenta de lo abandonado que estaba el lugar. La maleza lo invadía todo y el silencio era inquietante, casi sobrenatural. Aún así, seguí caminando hacia la puerta principal. No voy a negar que ya me sentía incómodo. La casona tenía una presencia, algo que no lograba explicar. Al acercarme a la puerta, noté algo que me intrigó. En el suelo había marcas de huellas que llevaban hasta la entrada, pero no regresaban. Eran recientes, como si alguien hubiera pasado por ahí ese mismo día. Mi corazón se aceleró y por un momento pensé en rendirme. Pero mi curiosidad venció al miedo. Toqué la puerta, pero nadie respondió. La empujé despacio y se abrió con un chirrido. Dentro la oscuridad era densa a pesar de que el sol estaba afuera. El olor a humedad era fuerte y cada paso que daba hacía que el suelo crujiera de forma aterradora. En el salón principal vi algo que me heló la sangre. Una silla de madera estaba mirando hacia la pared, como si alguien hubiera pasado mucho tiempo sentado allí. En el suelo, al lado de la silla, había una botella de vidrio y colillas de cigarro. Era evidente que alguien había estado allí recientemente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. El lugar parecía tener vida propia. Mientras analizaba la escena, escuché un ruido proveniente del piso superior, algo cayendo. Era un sonido seco, como si alguien hubiera derribado un mueble o una caja pesada. Mi cuerpo se paralizó, pero al mismo tiempo mi curiosidad me empujó hacia adelante. Subí las escaleras que crujían con cada paso. Parecía que el ruido resonaba por toda la casa como si estuviera anunciando mi presencia. Cuando llegué a la cima, me di cuenta de que había varios cuartos, todos con las puertas abiertas. Al final del pasillo, una puerta estaba solo entreabierta. Caminé despacio hasta la puerta tratando de controlar mi respiración, y cuando la empujé encontré la habitación vacía. Solo había un colchón viejo en el suelo y ropa rasgada esparcida. Sin embargo, algo llamó mi atención. En el suelo había marcas de arrastre, como si algo hubiera sido movido de allí recientemente. Antes de que pudiera acercarme, mi celular vibró. Era un mensaje de texto. Tomé el teléfono y mis manos comenzaron a temblar. El mensaje era de un número desconocido y decía: «No deberías estar aquí». En ese momento sentí como si el aire hubiera salido de mi cuerpo. Me di la vuelta para salir lo más rápido posible, pero entonces escuché un sonido. No provenía de arriba ni de otra habitación, estaba detrás de mí. Dentro de la habitación me quedé congelado en el lugar. Era un sonido bajo, como el crujido suave de la madera. Sentí mis músculos tensarse y mi mente disparaba buscando una explicación lógica. Tal vez fuera el viento, aunque el aire allí estaba tan quieto como el propio tiempo.
Respiré hondo y lentamente dirigí la linterna del celular hacia atrás, iluminando la esquina de la habitación. No había nadie, solo sombras, bailando en las paredes debido a la luz temblorosa. Pero el sonido continuaba, provenía de un punto cerca de la ventana. Me acerqué despacio y vi que el viento movía una vieja cortina de tela desgastada. Fue un alivio momentáneo, pero el malestar no se fue. Miré al suelo nuevamente. Las marcas de arrastre parecían comenzar debajo del colchón viejo. Mi curiosidad me empujó una vez más. Me agaché y levanté el colchón, que estaba más liviano de lo que pensaba. Debajo había una trampilla de madera parcialmente oculta por el polvo acumulado. El corazón se me disparó otra vez. Era obvio que alguien había estado allí recientemente. Antes de que pudiera decidir si la abría o no, escuché el sonido de pasos en el pasillo. Esta vez no era algo ligero o imaginado. Eran pasos reales, lentos y rítmicos, como si alguien estuviera caminando con cuidado. Me levanté de un salto, con el celular en la mano, y me dirigí hacia la puerta de la habitación. El pasillo estaba vacío. La luz tenue que entraba por las ventanas del piso de abajo creaba formas distorsionadas, pero no había nadie. Grité, preguntando si había alguien allí. La única respuesta fue el silencio. No podía pensar en quién podría estar allí conmigo. El lugar parecía abandonado, pero esas huellas en la entrada, los cigarros y ahora los pasos me hacían cuestionar eso. Respiré hondo y comencé a caminar por el pasillo, revisando las otras habitaciones. Todas estaban vacías, con muebles antiguos cubiertos de polvo. Era obvio que algo no estaba bien en ese lugar, pero algo dentro de mí insistía en que debía descubrir lo que había allí. Me agaché nuevamente y levanté la tapa de madera. Crujió, como si fuera la primera vez en décadas que se abría, y liberó un olor fuerte a humedad y algo que no lograba identificar. Había una escalera estrecha que descendía hacia una especie de sótano. La luz de mi celular apenas alcanzaba el final, pero era posible ver paredes de piedra y lo que parecía ser el inicio de una sala. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de musgo. El ambiente era pequeño, pero parecía un depósito. Había cajas de madera apiladas, algunas abiertas y otras selladas. Dentro de las abiertas vi piezas antiguas, candelabros, libros con páginas amarillentas y cubiertas de polvo, e incluso utensilios de plata. Era como si alguien hubiera guardado allí lo que quedaba de la casa. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue un cuaderno que estaba en la parte superior de una de las cajas. Tomé el cuaderno con cuidado, limpiando el polvo con la mano. Las páginas estaban frágiles, pero la escritura era legible. Era un diario, escrito con una caligrafía fina y antigua. Las primeras páginas describían la vida cotidiana de la familia que vivía allí. Fiestas lujosas, reuniones políticas e incluso algunas anotaciones sobre la construcción de la casona. Pero conforme avanzaba en las páginas, el tono cambiaba. Las descripciones se volvían más oscuras, más tensas. La persona que escribía hablaba de un miedo creciente, de ruidos en la casa durante la noche y de visitantes inesperados. La última anotación era corta y escrita a toda prisa. «Están aquí. Ya no tenemos tiempo». De repente el sonido de algo arrastrándose vino de nuevo, pero esta vez estaba detrás de mí, en la escalera. Miré rápidamente, iluminando con el celular, pero la escalera estaba vacía. Sin embargo, la tapa del aljibe estaba cerrada. No había viento. Nadie podría haber bajado allí sin que lo viera o lo oyera. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Era como si todo a mi alrededor estuviera comprimiendo el espacio, volviendo el aire más pesado. El único pensamiento en mi mente era salir de allí lo más rápido posible, pero una parte de mí todavía se resistía a irse sin entender lo que estaba sucediendo. Subí las escaleras de nuevo, empujando con fuerza la tapa del aljibe. Cuando salí de la habitación, noté algo aún más perturbador. Todas las puertas del pasillo que estaban abiertas cuando llegué, ahora estaban cerradas. Tomé el cuaderno, lo metí en el bolsillo y comencé a bajar las escaleras para salir. Fue entonces cuando me di cuenta de que el portón de la entrada que había dejado abierto ahora estaba cerrado. Cuando vi el portón cerrado, mi corazón se disparó. Estaba seguro de que lo había dejado abierto.
Caminé rápido hacia él, pero cuando traté de girar el picaporte estaba cerrado. No había candado ni llave. Era como si se hubiera trabado por sí mismo. La sensación de estar atrapado en esa casona me invadió. El silencio alrededor era sofocante, interrumpido solo por el sonido de mi propio corazón latiendo demasiado rápido. Tomé el celular iluminando alrededor y entonces noté algo que me hizo helarme. Las huellas que antes estaban en el suelo llevando hasta la puerta, ahora estaban dispersas, yendo en varias direcciones. Comencé a llamar, mi voz resonando por la casa. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién cerró la puerta? Nadie respondió, pero entonces escuché algo. Pasos ligeros en el piso superior. No eran como los de antes, lentos y calculados. Eran rápidos, como si alguien estuviera corriendo. El sonido iba y venía cruzando los pasillos. Sentí que todo mi cuerpo se helaba porque sabía que no había nadie más allí cuando subí. Aún así no podía moverme, solo me quedé parado mirando la escalera esperando que algo o alguien apareciera en la cima. Pero no pasó nada. Solo el sonido de los pasos cada vez más intensos y luego el silencio absoluto. Fue entonces cuando noté otro detalle que me había escapado antes. En el suelo cerca de la puerta había marcas de uñas como si alguien hubiera arañado el piso con fuerza. Las marcas eran profundas y había restos de sangre seca allí. Mi cuerpo se paralizó. Eso no era cosa de un animal, mucho menos de algo que pudiera explicar. Comencé a caminar por la sala, tratando de encontrar otra salida, pero lo que vino fue peor. La puerta que había dejado abierta hacia el jardín ahora estaba entreabierta y pude ver una sombra moverse afuera. No era humana. Era alta y se desplazaba demasiado rápido. El instinto de supervivencia me impulsó. Corrí hacia una de las ventanas, pero todas estaban clavadas o selladas con madera. Mis manos temblaban mientras intentaba arrancar una de las tablas. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí nuevamente. Mi cuerpo entero se congeló y me giré lentamente, iluminando la sala con el celular. No había nadie allí, pero la silla que antes estaba volteada hacia la pared, ahora estaba en el centro de la sala. No vi cuándo ni cómo eso sucedió. Saqué el diario del bolsillo y hojeé rápidamente, buscando alguna explicación. Encontré una página tachada con fuerza, las palabras casi rasgando el papel. Decía: no corras, no mires directamente a ellos. Mi corazón casi se detuvo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué esa frase parecía tan directa como si hubiera sido escrita para mí? Ya no pude más. Corrí hacia la escalera pensando en volver al sótano y tratar de encontrar otra salida. Toda la casa parecía viva, como si ella misma quisiera atraparme allí. Cuando llegué al aljibe nuevamente, escuché una risa corta y ahogada, que venía de todos lados al mismo tiempo. En ese momento decidí que salir de allí era más importante que entender lo que estaba pasando. Dejé el diario en el suelo y corrí de vuelta hacia la puerta, decidido a forzarla, si era necesario. Llegué al portón y comencé a tirarlo con toda la fuerza que tenía. Mis manos sudaban, resbalando sobre el metal frío, pero la puerta no cedía. Fue entonces cuando escuché pasos pesados detrás de mí provenientes de la escalera. Me giré para mirar, temblando, y vi una figura parada en la cima de la escalera. Comencé a llamar, mi voz resonando por la casa. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién cerró la puerta? Nadie respondió, pero entonces escuché algo. Pasos ligeros en el piso superior, no eran como los de antes, lentos y calculados, eran rápidos, como si alguien estuviera corriendo. El sonido iba y venía cruzando los pasillos. Sentí que todo mi cuerpo se helaba porque sabía que no había nadie más allí cuando subí. Aún así no podía moverme, solo me quedé parado mirando la escalera, esperando que algo o alguien apareciera en la cima, pero no pasó nada. Solo el sonido de los pasos, cada vez más intensos, y luego el silencio absoluto. Fue entonces cuando noté otro detalle que me había escapado antes. En el suelo, cerca de la puerta, había marcas de uñas, como si alguien hubiera arañado el piso con fuerza. Las marcas eran profundas y había restos de sangre seca allí. Mi cuerpo se paralizó. Eso no era cosa de un animal, mucho menos de algo que pudiera explicar.
Comencé a caminar por la sala, tratando de encontrar otra salida, pero lo que vi no fue peor. La puerta que había dejado abierta hacia el jardín ahora estaba entreabierta y pude ver una sombra moverse afuera. No era humana. Era alta y se desplazaba demasiado rápido. El instinto de supervivencia me impulsó. Corrí hacia una de las ventanas, pero todas estaban clavadas o selladas con madera. Mis manos temblaban mientras intentaba arrancar una de las tablas. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí nuevamente. Mi cuerpo entero se congeló y me giré lentamente, iluminando la sala con el celular. No había nadie allí, pero la silla que antes estaba volteada hacia la pared ahora estaba en el centro de la sala. No vi cuándo ni cómo eso sucedió. Saqué el diario del bolsillo y hojeé rápidamente buscando alguna explicación. Encontré una página tachada con fuerza, las palabras casi rasgando el papel. Decía: no corras, no mires directamente a ellos. Mi corazón casi se detuvo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué esa frase parecía tan directa, como si hubiera sido escrita para mí? Ya no pude más. Corrí hacia la escalera, pensando en volver al sótano y tratar de encontrar otra salida. Toda la casa parecía viva, como si ella misma quisiera atraparme allí. Cuando llegué al aljibe nuevamente, escuché una risa corta y ahogada que venía de todos lados al mismo tiempo. En ese momento decidí que salir de allí era más importante que entender lo que estaba pasando. Dejé el diario en el suelo y corrí de vuelta hacia la puerta, decidido a forzarla si era necesario. Llegué al portón y comencé a tirarlo con toda la fuerza que tenía. Mis manos sudaban resbalando sobre el metal frío, pero la puerta no cedía. Fue entonces cuando escuché pasos pesados detrás de mí, provenientes de la escalera. Me giré para mirar, temblando, y vi una figura parada en la cima de la escalera. No pude distinguir su rostro, pero claramente era alguien. No se movía, solo me observaba como si estuviera esperando mi reacción. Grité pidiendo ayuda, aunque sabía que nadie me oiría allí. La figura dio un paso adelante, bajando la escalera lentamente, y sentí que mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Tomé una silla cercana y la levanté como si fuera un arma, gritando que no tenía miedo, aunque estaba aterrorizado. La figura se detuvo en medio de la escalera. El silencio que siguió fue tan aplastante que parecía tragarse todo el ambiente. Entonces, de repente, escuché un clic. El portón detrás de mí se destrancó solo. No lo pensé dos veces. Dejé la silla y corrí hacia afuera, empujando el portón con fuerza. El aire fresco de la calle golpeó mi rostro, pero aún así seguí corriendo. Solo me detuve cuando llegué al final de la calle, donde un pequeño mercado aún estaba abierto. Entré, casi tropezando, y la gente me miró sorprendida. Casi no podía respirar. Un hombre, que parecía ser el dueño, se acercó a mí y me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado, pero solo asintió con la cabeza. Fuiste a la casa de Hércules, ¿no? ¿Verdad? Ya les dijimos que no fueran allí. Le pedí que me explicara, pero parecía reacio. Después de mucha insistencia, el anciano solo dijo: muchas personas ya han ido a esa casa y casi nadie sale igual. Es como si el lugar supiera exactamente lo que temes. Algunas personas nunca regresan. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esas palabras seguían resonando en mi cabeza mientras regresaba a casa, aún en shock. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura en la cima de la escalera observándome. Pasaron los días, pero la incomodidad no desapareció. Comencé a tener pesadillas recurrentes con el casarón. Siempre era lo mismo, estaba atrapado allí dentro con las puertas cerrándose y las sombras acercándose. Lo más extraño fue cuando, una semana después, mientras organizaba mi mochila, encontré el diario que había dejado atrás. Estaba absolutamente seguro de que lo dejé en el suelo, pero allí estaba, en mi casa. Me asusté tanto que llevé el diario a la biblioteca histórica de la ciudad y lo dejé allí, sin ninguna explicación. Muchos me preguntan dónde está el casarón y dicen que quieren visitarlo como si fuera solo una aventura cualquiera. Yo advierto, les digo que no vayan, pero sé que algunos no pueden resistirse. Creo que la gente no entiende que el miedo que sentí allí no era algo común.
Era algo que tocaba el alma, algo que parecía arrancarte de tu propio ser. Desde entonces, he intentado retomar mi vida, pero la verdad es que ya no soy el mismo. El miedo me acompaña, incluso en los días más tranquilos. Mi nombre es Ignacio, tengo 32 años y trabajo como guía turístico en Querétaro. Durante años llevé a los turistas a conocer los lugares históricos de la ciudad, el acueducto, las plazas coloniales y, por supuesto, los famosos conventos. Siempre admiré la arquitectura y las historias que rodeaban esos lugares, pero nunca fui de prestar mucha atención a las leyendas que los habitantes contaban. Hasta el día en que decidí investigar por mi cuenta algo que estaba inquietando a muchos en la región, los ruidos inexplicables que algunas personas relataban escuchar en los antiguos conventos de la ciudad durante la noche. La primera vez que escuché hablar de esos ruidos fue de una señora mayor que durante un recorrido por el convento de San José comentó que escuchaba pasos y voces viniendo desde dentro de las paredes durante las madrugadas. Me dijo que ya había intentado contarle a las autoridades locales, pero siempre la trataban como una vieja con mucha imaginación. Cuando escuché la historia, sonreí sin creerlo, pero algo me hizo detenerme a pensar. ¿Serían esas historias solo fruto de una mente supersticiosa? ¿O había algo más detrás de ellas? La curiosidad me llevó a ir hasta el convento de San José después de mi jornada laboral. Decidí quedarme allí durante la noche, solo, para intentar entender lo que realmente estaba pasando. Sabía que el convento tenía una larga historia desde el siglo XVII y que ya había albergado a cientos de monjes, muchos de los cuales, como supe, habían fallecido allí. No creía en fantasmas, pero la idea de explorar ese lugar durante la noche me atraía como una experiencia única. La noche estaba fría cuando llegué. La ciudad de Querétaro, que durante el día parecía llena de vida, estaba quieta. El convento estaba silencioso y desierto, como siempre por la noche. Había algo especial en el ambiente allí, las paredes de piedra y los pasillos estrechos. Sabía que la leyenda de los ruidos solo aumentaba cuando la gente hablaba sobre eso, pero al entrar en la vieja iglesia del convento, algo me hizo detenerme. Decidí entonces instalarme en un rincón, cerca de la sacristía. Coloqué un reloj y una grabadora para registrar los sonidos a lo largo de la noche sin saber muy bien qué esperar. El viento que pasaba por las rendijas de las ventanas hacía que el lugar pareciera aún más lúgubre. Durante varias horas no ocurrió nada. Entonces, casi al final de la madrugada, el primer sonido comenzó. Era un susurro distante, como si alguien estuviera murmurando rezos, bajito, en las sombras. Todo mi cuerpo se erizó. Fui hasta la puerta de la sacristía y miré hacia adentro, pero no había nadie. El susurro persistía, viniendo desde el fondo del convento. Al principio intenté racionalizar pensando que podría ser el viento o algún ruido proveniente del exterior. Pero conforme pasaban los minutos, el sonido parecía más claro, más nítido, como si realmente hubiera alguien allí. Sabía que no estaba solo. Ese susurro no cesaba. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era solo una ilusión de mi mente. La oscuridad del convento, el silencio profundo, todo eso parecía jugar con mis nervios, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más los sonidos se volvían claros y nítidos. Parecían voces apagadas, hablando entre sí en un idioma extraño que no lograba identificar. Caminé lentamente por el pasillo, tratando de localizar el origen, pero las paredes del convento parecían tragar el sonido. De repente escuché un golpe. Al principio pensé que solo era un ruido del viejo edificio, pero pronto el sonido se hizo más fuerte, más insistente, como si alguien estuviera golpeando la puerta con impaciencia. El sonido venía de la dirección de la iglesia. Mi corazón se aceleró. Con el cuerpo tenso avancé cautelosamente, cada paso resonando en las frías piedras del suelo. El golpe continuaba, más fuerte con cada segundo. Al acercarme a la iglesia, el sonido cesó abruptamente. Me congelé. El silencio que siguió fue absoluto, más denso que antes. Algo no estaba bien. Las velas de cera que iluminaban el altar estaban apagadas y la sala estaba completamente oscura. Pero al fondo algo brilló, un pequeño reflejo,
algo fijado en la pared del altar, una dentadura, sujeta con un hilo. Sin previo aviso, un ruido fuerte explotó haciendo temblar el suelo. Algo grande había caído. Corrí hacia el sonido, iluminando con la linterna, pero lo que encontré fue el vacío. El suelo estaba intacto, sin ningún rastro de movimiento. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. Marcas rasgadas en las paredes, dibujos primitivos y números romanos, como si algo hubiera rasgado la piedra con garras. En el suelo, otras marcas más recientes, se extendían por el pasillo, dirigiéndose hacia el claustro. El miedo se apoderó de mí. No quería seguir investigando, pero algo me impulsaba a continuar. Intenté regresar a la salida, pero al girarme el pasillo por el que había venido estaba diferente. El camino hacia la puerta principal estaba bloqueado por una serie de cajas y muebles viejos, como si se hubiera cerrado de repente. Mi mente comenzó a girar en busca de una explicación, pero la verdad era que nada tenía sentido. La sensación de estar perdido se intensificaba, y comencé a caminar en la dirección opuesta tratando de encontrar alguna otra salida. Pero los pasillos parecían estirarse como si el convento estuviera cambiando mientras avanzaba. Cada vez más, no reconocía el lugar. Y entonces, al girar una esquina, me invadió un escalofrío helado. Frente a mí apareció un perro negro. Sus ojos brillaban con una intensidad siniestra, y los dientes estaban expuestos, listos para atacar. La luz de la linterna temblaba en mi mano, apenas iluminando la figura amenazante frente a mí. Parpadeé varias veces tratando de entender lo que sucedía, pero el perro no desapareció. Continuaba mirándome, sus ojos fijos en los míos. Me congelé, incapaz de moverme. Cada vez que intentaba reaccionar, el miedo me paralizaba. El perro se movió lentamente, avanzando hacia mí, pero por alguna razón, simplemente corrió lejos. El perro había desaparecido, pero el miedo no. Se arrastraba como una sombra, siguiéndome por cada pasillo, por cada esquina oscura del convento. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente no podía descansar. Con cada paso parecía que todo el lugar estaba vivo, que el propio convento respiraba a mi lado. Estaba siendo absorbido por la oscuridad. Fui hasta el claustro, casi sin pensar. Solo quería encontrar algo que me hiciera entender lo que estaba sucediendo allí. El lugar estaba más frío que antes y la sensación de desesperación aumentaba. Cada piedra, cada pared parecía esconder algo. El olor a moho y el peso del silencio me presionaban. Entonces, algo me hizo detenerme. Algo al fondo del claustro, una puerta, estaba entreabierta. No estaba allí antes. La puerta era pequeña, baja y parecía haber sido dejada de lado, como si hubiera sido olvidada con el tiempo. La curiosidad y tal vez el miedo de seguir vagando sin rumbo me empujaron hacia ella. Me acerqué lentamente, sin saber qué esperar. Mi linterna temblaba, pero la luz, que antes iluminaba mi frente con claridad, ahora parecía luchar contra la oscuridad. Una sensación de muerte flotaba en el aire, y el aire se sentía más denso. Respiré hondo, tratando de controlar la ansiedad, pero la mano que sujetaba la manija estaba helada. Cuando giré la manija y empujé la puerta, un olor fétido y podrido invadió mis narinas, haciendo que mi estómago se revolviera. Y no era solo el olor a moho o decadencia. Entré con cautela, pero la puerta se cerró detrás de mí con un crujido seco, como si el convento hubiera tragado cada uno de mis movimientos. El lugar estaba oscuro, mucho más oscuro que cualquier otro rincón de ese edificio. La linterna parpadeó, casi apagándose. Y entonces, una voz, un susurro. No era claro, no era entendible, pero estaba allí, como si viniera de dentro de las paredes. Me giré rápido, tratando de localizar el origen, pero no había nadie. La oscuridad parecía moverse. Algo se escondía allí, algo que no quería descubrir, pero que de alguna manera sabía que debía entender. Cada paso que daba parecía más pesado, como si el mismo aire intentara atraparme en ese lugar. El olor se intensificaba, y algo en la oscuridad se movía. No era una cosa, era una presencia.
algo que me observaba, algo que se alimentaba del miedo. Cuando la linterna parpadeó una vez más, casi apagándose, vi una sombra moverse frente a mí. Pero no era una sombra cualquiera, era algo con cuernos, algo que no tenía una forma definida. La linterna finalmente se apagó. Todo se quedó oscuro, pero podía sentirlo, sentir esa entidad a mi alrededor, sintiendo el miedo por todo mi cuerpo. Quería correr, pero mi cuerpo estaba paralizado. Algo o alguien estaba allí, respirando conmigo, esperando. Con el corazón acelerado decidí intentar lo que fuera necesario para escapar, aunque eso significara correr hasta el final, aunque ya no hubiera una puerta de salida. Estaba al límite, mi mente comenzaba a jugarme trucos. Los sonidos de esas voces apagadas y los susurros parecían seguirme, siempre más cerca, más nítidos. Sabía que algo me observaba y corrí desesperadamente. Con las manos temblorosas empujé una puerta y para mi sorpresa se abrió. Lo había logrado, estaba libre. Afuera, el aire fresco de la noche de Querétaro parecía revitalizarme. Pero algo dentro de mí decía que la verdadera fuga aún no había ocurrido. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que el convento, en su esencia, aún estaba conmigo. Comencé a caminar rápidamente por las calles desiertas, tratando de alejar cualquier pensamiento de que todo eso no era más que una mente enloquecida. Pero cuando doblé la esquina lo vi de nuevo. No sabía cómo, pero estaba allí, parado. La imagen indescriptible con cuernos. «No puedes irte», dijo, de una manera casi susurrada, como si fuera la única verdad que importaba en ese momento. Me congelé. El miedo volvió a consumirme. No era posible, había salido del convento, estaba libre. Pero él estaba allí. Sabía que yo sabía lo que ocurría en ese lugar, y con esas palabras me hizo entender. La verdad del convento no era un secreto que se pudiera simplemente abandonar. No era algo de lo que se pudiera escapar. En un acto impulsivo, comencé a correr más rápido que nunca sin mirar atrás. Cuando miré nuevamente, él ya no estaba. Pero la sensación de que algo o alguien me seguía permaneció. Hasta hoy, no sé lo que realmente ocurrió en ese convento, qué fue real y qué solo fue un reflejo de mi mente atormentada. Y nunca sabré qué es real porque no voy a regresar. Mi nombre es Diego y hace 10 años trabajaba como asistente de un sacerdote reconocido aquí en Querétaro. Tenía 27 años en ese entonces y vivía en una pequeña casa en el barrio San Sebastián. Mi vida era simple. Durante el día ayudaba en las misas, organizaba las donaciones y asistía a los más necesitados. Nunca fui profundamente religioso, pero tenía un respeto enorme por la iglesia y sus enseñanzas. Era solo un trabajo estable que me conectaba con la comunidad. Todo comenzó en una tarde calurosa de agosto. Estaba terminando de organizar los archivos en la sacristía cuando sonó el teléfono de la iglesia. Al otro lado de la línea, una mujer, con la voz temblorosa y cargada de desesperación, pedía ayuda. Se llamaba Doña Lupe, una viuda que vivía en un rancho apartado de la ciudad. Ella dijo que algo le estaba sucediendo a su hija, Camila. Según ella, la joven de solo 16 años llevaba semanas enferma. Primero tuvo fiebres y delirios, luego cosas que Lupe no podía explicar. «Ella ya no es la misma», dijo con la voz entrecortada. El padre Antonio, mi superior, escuchó todo en silencio mientras yo le pasaba el mensaje. Cerró los ojos por un momento y suspiró profundamente, como si ya supiera lo que venía. «Diego, prepara el coche», dijo con firmeza. A pesar de no tener experiencia con casos como ese, sabía que algo no estaba bien, ¿no? El padre me explicó, en el camino, que había recibido relatos similares antes, pero que los casos verdaderos de posesión eran rarísimos. Parecía escéptico, pero también llevaba un peso en los ojos que nunca le había notado. Cuando llegamos al rancho, el sol ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas. La casa era pequeña, con paredes de adobe y techo de barro. Doña Lupe nos esperaba en la entrada, los ojos hinchados de tanto llorar. Un silencio inquietante dominaba el lugar, roto solo por el sonido distante de una campana de viento oxidada. Doña Lupe nos guió hasta el cuarto donde estaba Camila.
Cada paso que dábamos parecía resonar por toda la casa, como si ella misma nos estuviera alertando de regresar. Cuando la puerta del cuarto se abrió, el fuerte olor a hierbas quemadas y sudor invadió el aire. Camila estaba acostada en la cama, pero había algo raro. Parecía despierta, pero sus ojos estaban fijos en el techo, sin parpadear. Sus manos estaban tan tensas que las articulaciones parecían blancas, y su piel estaba pálida, casi translúcida. El padre Antonio comenzó a rezar en silencio, mientras yo no podía apartar los ojos de la escena. Entonces, sin previo aviso, ella giró la cabeza hacia nosotros y sonrió. Fue una sonrisa que no parecía humana. «Se demoraron», dijo ella con una voz que no era la suya. El frío que sentí en ese momento nunca volvió a irse de mí. El sorriso de Camila fue suficiente para dejarme paralizado por un instante. No era solo el tono grotesco de su voz, sino la forma en que nos observaba, como si supiera exactamente lo que estábamos pensando. El padre Antonio, sin embargo, permaneció tranquilo. Sostuvo su crucifijo con firmeza y comenzó a recitar una oración. Esas palabras en latín, que tantas veces había escuchado en las misas, sonaron diferentes allí. Era como si el ambiente respondiera a ellas. Las paredes parecían crujir levemente y el aire dentro del cuarto se volvía cada vez más pesado. Camila no se movió al principio, pero su sonrisa fue desapareciendo lentamente, dando paso a una expresión de puro desprecio. Soltó una risa baja y ronca que no parecía pertenecer a una joven de 6 años. «¿Crees que esas palabras me van a asustar, padre?» Su voz resonaba con un eco extraño y las palabras salían como si fueran dichas por varias bocas al mismo tiempo. Mis rodillas casi cedieron, pero el padre, firme como una roca, dio un paso adelante y continuó con las oraciones. Doña Lupe estaba en la esquina del cuarto sosteniendo un rosario con tanta fuerza que sus dedos temblaban. Me acerqué a ella para intentar calmarla, pero ella solo susurró. Ella nunca hablaría así. «Esta no es mi hija». Sus palabras me golpearon con un peso que no podía explicar. No importaba cuánto intentara encontrar alguna explicación racional, eso estaba más allá de lo que mi mente podía comprender. Entonces Camila comenzó a retorcerse. Sus brazos y piernas se movían de manera torpe, como si fueran tirados por cuerdas invisibles. Sus ojos se revolvieron, mostrando solo el blanco. Un grito ensordecedor salió de su boca, tan alto y profundo que parecía venir de algún lugar mucho más allá de ese cuarto. Las velas que iluminaban el ambiente se apagaron al mismo tiempo, sumiéndonos en la oscuridad. No sé cómo, pero la linterna que llevaba en las manos cayó, y me quedé inmóvil, tratando de recuperar el aliento. En medio de la oscuridad escuché su voz de nuevo. No era un grito esta vez, sino un susurro bajo y aterrador. «Él no puede sacarme de aquí». No sabía a quién o a qué se refería, pero esas palabras me hicieron sentir un escalofrío en la espalda. Cuando la luz volvió, vi que el padre Antonio estaba sudando, pero seguía rezando. Camila estaba sentada en la cama, completamente inmóvil, con los ojos fijos en él. «No sabes a lo que te estás enfrentando, padre». Sin perder la compostura, él respondió. «Sea quien sea, no pertenece a este mundo, y en nombre de Dios será expulsado». Sus palabras fueron firmes, pero podía percibir que por dentro él también sentía el peso del momento. Todo en el cuarto parecía asfixiante, como si la propia casa estuviera en nuestra contra. Esa noche parecía que el tiempo se había detenido dentro del cuarto. Cada palabra del padre Antonio era seguida por un silencio opresivo, como si incluso el ambiente estuviera esperando para reaccionar. Camila estaba inmóvil, pero sus ojos, esos ojos que parecían no ser de ella, nos seguían, cada movimiento siendo observado con una intensidad desconcertante. Entonces, de repente, comenzó a reír. Un sonido bajo que creció en intensidad hasta convertirse en una risa espantosa. «Ustedes no entienden nada. No es a mí a quien están enfrentando», dijo en una voz que parecía rasgar el aire. El cuarto comenzó a enfriarse rápidamente y era posible ver el vapor de nuestra respiración, aunque era pleno verano.
Las paredes comenzaron a crujir y por un momento estaba seguro de que escuché susurros provenientes de ellas, como si el propio universo estuviera conspirando en nuestra contra. Camila empezó a murmurar algo, y el padre Antonio levantó el crucifijo nuevamente, intensificando sus oraciones. Pero ella continuó con los labios moviéndose de una forma rápida y frenética, mientras un murmullo indistinto llenaba el ambiente. De repente se detuvo, miró directamente a él y susurró: «Sabes que él está viniendo, ¿verdad?». Antes de que el padre pudiera responder, ella cayó de espaldas, arqueando el cuerpo de una forma imposible. Fue entonces cuando el cuarto pareció colapsar en caos. Los muebles temblaban, un olor fuerte y nauseabundo de azufre invadió el ambiente. Retrocedí instintivamente, tropecé y caí al suelo mientras doña Lupe gritaba de pavor. El padre Antonio, sin embargo, no retrocedió. Se arrodilló cerca de la cama y continuó rezando, pero su tono era más urgente ahora, como si supiera que el tiempo estaba en nuestra contra. Camila comenzó a gritar, pero su grito iba acompañado de una especie de eco sobrenatural que hacía que todo pareciera más aterrador. En medio de eso, escuché algo que nunca olvidaré. Voces. Muchas voces, hablando al mismo tiempo, pero en lenguas que nunca había oído. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. El crucifijo que el padre sostenía cayó al suelo, como si hubiera sido arrancado de su mano por una fuerza invisible. Se quedó paralizado por un segundo mirando el objeto caído. Nunca había visto al padre Antonio dudar antes, pero en ese momento parecía asustado. No era solo un ritual de exorcismo común. Algo allí era mucho más fuerte de lo que esperábamos. «Necesito ayuda», susurró, más para sí mismo que para nosotros. Pero antes de que pudiera decir algo más, Camila abrió los ojos nuevamente. Estaban completamente negros. Sonrió, pero esta vez no dijo nada. Solo miró al padre Antonio con una expresión de triunfo. El silencio que siguió fue tan absoluto que incluso el sonido de mi respiración parecía demasiado alto. Ese silencio absoluto no duró mucho. Un sonido pesado resonó por la habitación, como si algo hubiera caído dentro de las paredes. Doña Lupe agarró mi brazo, sus uñas clavándose en mi piel mientras susurraba desesperada: «Esto no es natural. No puede ser». El padre Antonio levantó el crucifijo del suelo con las manos temblorosas, pero algo en su postura había cambiado. Ya no estaba tan firme como antes, era como si estuviera enfrentando algo para lo que no estaba preparado. Camila, aún sujeta a la cama, comenzó a murmurar de nuevo, pero esta vez el sonido era diferente. No eran solo palabras incomprensibles, era como si hubiera varias voces saliendo de ella al mismo tiempo, resonando por toda la habitación, ¿no? El padre se acercó una vez más, apretando el crucifijo contra su pecho, y comenzó a recitar las oraciones en latín. Pero entonces ella habló, y su voz era clara pero distorsionada, reverberando por el ambiente. «No sabes lo que hiciste, Antonio. No fue por ella por quien me llamaron aquí. Fue por ti». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El padre Antonio dejó de rezar por un momento, sus ojos desorbitados. No respondió, pero el pánico en su rostro lo decía todo. Camila continuó, o lo que sea que estuviera dentro de ella continuó. «¿Crees que tu fe es suficiente? No lo es. Te escondiste, pero siempre supe dónde encontrarte». De repente Camila comenzó a debatirse violentamente, tirando de las ataduras con una fuerza que parecía imposible para alguien tan delgada y debilitada. Las paredes de la habitación parecían vibrar, como si el mismo edificio estuviera reaccionando. El olor a azufre regresó más fuerte y comencé a sentirme mareado. Doña Lupe gritaba, suplicando para que todo parara, pero el padre Antonio solo seguía rezando. Su voz ahora más alta y desesperada. En medio de todo esto ocurrió algo que me hizo cuestionar mi cordura. Las velas que estaban apagadas volvieron a encenderse, pero la llama no era normal. Tenía un tono azulado y proyectaba sombras extrañas por las paredes, sombras que no correspondían a nuestros movimientos. Miré al suelo y vi algo que me hizo congelarme. Las marcas de arañazos que había visto en la casa se extendían por el suelo, como si se estuvieran haciendo en ese mismo momento.
Entonces Camila dejó de debatirse y comenzó a reír, una risa baja y perturbadora que parecía venir de todos los rincones de la habitación. No entienden, ¿verdad? ¿Verdad? Esto no acaba aquí. Nunca acaba. La frase resonó y vi al padre Antonio vacilar. Sostuvo el crucifijo con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos, pero sabía que estaba perdiendo el control de la situación. Doña Lupe finalmente no aguantó más. Corrió fuera de la habitación, dejando la puerta abierta. Yo me quedé allí, paralizado entre seguirla o quedarme, pero algo dentro de mí me decía que no podía abandonar al padre. Entonces, por primera vez, él me miró directamente a los ojos. Sea lo que sea, no dejes que esto te acompañe, dijo. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Camila comenzó a gritar de nuevo. Un sonido tan agudo y estridente que tuve que taparme los oídos. Pasaron algunos minutos y Camila dejó de gritar. En la habitación iluminada por las llamas azules de las velas, su cabeza se giró lentamente en mi dirección. Sus ojos estaban completamente negros, sin ningún reflejo, y cuando sonrió parecía que su boca no tenía fin. «Vas a llevar esto contigo», dijo, con una voz que no era la suya. El padre Antonio de repente se levantó. Parecía haber reunido todo el valor que le quedaba dentro. Comenzó a rezar nuevamente, pero esta vez no era un ritual estructurado. Clamaba directamente a Dios, suplicando protección, como si hubiera perdido toda certeza de que estaba bajo control. Camila, o lo que sea que estuviera dentro de ella, comenzó a reír. Un sonido que parecía resonar desde las paredes. «¿Crees que puedes expulsarme? No eres tú quien decide», siseó. La sala comenzó a temblar. Las marcas en el suelo se expandían, formando un círculo alrededor de la cama, y en el centro de ellas algo comenzó a emerger del suelo, una sombra sin forma que parecía absorber toda la luz del ambiente. El olor a azufre se volvió insoportable y mi visión comenzó a oscurecerse. No sé qué me dio coraje en ese momento, pero grité. Grité como nunca antes. No era una oración ni una petición de ayuda, era pura desesperación. Algo en mi grito pareció interferir en lo que estaba sucediendo. La sombra vaciló, como si hubiera sido golpeada. Camila también gritó, pero su grito era de dolor. El padre Antonio aprovechó el momento y lanzó agua bendita en su dirección. Camila cayó hacia atrás, inconsciente. El padre y yo nos quedamos parados mirando el cuerpo inerte de Camila, mientras el olor a algo desagradable aún flotaba en el aire. Después de un tiempo que pareció una eternidad, Camila abrió los ojos. Estaban normales nuevamente, pero parecía no reconocernos. ¿Qué pasó?, susurró, con una voz débil. El padre Antonio no respondió. Solo se arrodilló, exhausto, y comenzó a rezar en silencio. Yo, por otro lado, sabía que algo no estaba bien. Salí de la habitación tropezando por el pasillo hasta alcanzar la puerta de entrada. Cuando puse los pies en la calle, respiré el aire fresco de Querétaro como si estuviera saliendo de una pesadilla. El padre Antonio me siguió, cargando a Camila en sus brazos. Ella estaba inconsciente, pero su rostro parecía tranquilo, diferente de la expresión distorsionada de antes. Nos despedimos sin intercambiar muchas palabras. El padre sugirió que dejáramos todo eso en el pasado y por algún tiempo traté de hacerlo. Volví a mi casa, a mi rutina, convencido de que todo había terminado. Algunos meses después recibí una carta de Antonio. Ya no tenía fuerzas para continuar en el sacerdocio y había abandonado la iglesia. La carta terminaba con una frase que me hizo estremecer. Hay cosas que no podemos enfrentar. No importa cuánto recemos. Mi nombre es Álvaro, tengo 36 años, soy historiador e investigador de leyendas mexicanas. Hace 5 años mi trabajo me llevó a Querétaro para investigar relatos de apariciones relacionadas con la Malinche, una figura controvertida en la historia de México. Mi objetivo era descubrir cómo el folclore local la representaba. Siempre creí que las leyendas tienen raíces en verdades olvidadas, pero nada podría prepararme para lo que estaba por venir. Mi primera parada fue un pequeño pueblo en las afueras de Querétaro.
Allí los habitantes hablaban sobre la Malinche queretana, una versión diferente de la historia. Decían que después de ser traicionada, su espíritu rondaba durante las noches, especialmente durante la temporada de lluvias, lamentando su dolor en lenguas antiguas y dejando señales de su presencia. Algunos creían que ella buscaba venganza, mientras que otros afirmaban que su llanto era una advertencia. Mi curiosidad me llevó a un lugar específico, un pequeño barranco donde, según los relatos, la Malinche habría sido vista por última vez antes de desaparecer. Llegué allí al atardecer, con mi grabadora y un cuaderno para registrar mis impresiones. El lugar era remoto, rodeado de árboles retorcidos y con el sonido constante de un arroyo cercano. El viento parecía susurrar entre las hojas, creando un ambiente inquietante. Mientras me preparaba para documentar la zona, un hombre mayor se acercó. Se llamaba Don Nicolás, un habitante local que insistió en que no permaneciera allí después de que oscureciera. Según él, aquellos que desobedecían el territorio de la Malinche no salían ilesos. Pensé que era solo otra historia para asustar a los forasteros y agradecí su advertencia, pero decidí quedarme. Al caer la noche, la atmósfera cambió. El sonido del arroyo parecía más fuerte, casi ahogando a los grillos y al viento. Fue entonces cuando escuché por primera vez un sonido extraño. Era bajo, casi imperceptible, pero definitivamente humano. Parecía un llanto ahogado. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo las sombras del barranco y los árboles me acompañaban. Entonces el llanto aumentó. Era un lamento de dolor, desesperado, como si alguien llorara su pérdida más profunda. Mi mente intentaba racionalizar. Quizá era el viento o el arroyo creando una ilusión acústica, pero no se sentía correcto. Comencé a grabar, pero mi mano temblaba y la grabadora cayó al suelo. Cuando la recogí sentí un frío anormal recorrer mi espalda a pesar del calor de la temporada. Y entonces escuché mi nombre. Una voz femenina, baja, casi un susurro proveniente de algún lugar cercano. Álvaro. Esa voz femenina, casi etérea, pronunció mi nombre de nuevo. Álvaro. Era imposible, estaba solo en aquel barranco. El sonido parecía flotar en el aire, como si viniera de todas partes y de ningún lugar a la vez. Mi corazón se aceleró. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero el tono de la voz era demasiado claro, demasiado real. Tomé mi grabadora con las manos temblorosas y giré la linterna hacia la dirección de donde creía que provenía el sonido. Nada más que sombras. Pero el silencio que siguió fue aún peor. Era un vacío absoluto, como si todos los sonidos naturales del barranco hubieran sido absorbidos. De repente, el llanto comenzó de nuevo, más fuerte esta vez. No era un llanto humano común, era angustiante, lleno de un dolor que parecía resonar a través del tiempo. Di algunos pasos hacia el arroyo, intentando identificar la fuente del sonido, pero cada movimiento mío parecía atraer la sensación de que algo me observaba. Cuando llegué a la orilla vi algo que me hizo congelarme. Había huellas pequeñas y descalzas en el suelo húmedo, dirigiéndose hacia el arroyo. Parecían frescas. Tragué saliva y decidí seguir las marcas, aunque mi instinto gritaba que regresara. La curiosidad siempre había sido mi mayor defecto. Las huellas se detenían abruptamente al borde del arroyo. El agua corría suavemente, pero había algo extraño. En el reflejo de la linterna vi que la corriente parecía más oscura, como si algo estuviera contaminando el agua. Me acerqué más, inclinándome para mirar. Fue entonces cuando sentí una mano helada agarrar mi tobillo. Grité y salté hacia atrás, apuntando la linterna hacia el suelo. Nada, solo el arroyo, la tierra húmeda y las marcas de mis botas. Pero la sensación de aquella mano seguía en mi piel, helada y apretada, como si algo invisible me hubiera tocado. Cuando intenté levantarme, escuché nuevamente mi nombre. Esta vez, muy cerca. Álvaro. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando la vi. Ella estaba al otro lado del arroyo, entre los árboles. Era una mujer, o al menos eso parecía.
Su vestido blanco estaba sucio y desgarrado y su rostro estaba parcialmente cubierto por largos cabellos negros. Pero sus ojos... Ella levantó la cabeza lentamente y me señaló, sin decir una palabra. Mis piernas se paralizaron y por un momento no pude respirar. Fue entonces cuando comenzó a caminar hacia mí, atravesando el arroyo, pero sus pies no se hundían en el agua. Flotaba como si la gravedad no la alcanzara. No esperé para ver más. Tomé mi grabadora y corrí. Subí el barranco lo más rápido que pude, con el sonido de su llanto resonando detrás de mí. Cuando finalmente llegué a la cima, tropecé y caí de rodillas. Miré hacia atrás y ella ya no estaba allí. Por un momento pensé que había escapado, pero cuando miré la grabadora en mi mano, me di cuenta de que estaba cubierta de lodo. Después de esa noche, juré que no volvería al barranco. Pero, como todos los curiosos que terminan cavando más profundo de lo que deberían, la experiencia no me dejó en paz. Las grabaciones que hice estaban llenas de sonidos distorsionados, sin mucha calidad. Decidí buscar respuestas. Pasé días en bibliotecas y archivos de Querétaro, intentando encontrar alguna conexión entre el barranco y la mujer que vi. Fue entonces cuando me topé con un antiguo relato sobre la Malinché, pero no como la conocemos en las leyendas nacionales. En Querétaro se dice que no solo acompañó a Hernán Cortés, sino que habría sido utilizada para sellar pactos oscuros con los pueblos indígenas, intercambiando sangre y vidas por la victoria de los españoles. Una leyenda local afirmaba que, en los alrededores de Querétaro, en un barranco cercano al centro histórico, se realizaron sacrificios en nombre de Malinche, quien habría aceptado su culpa por el derramamiento de sangre inocente. Como penitencia, se habría condenado a vagar por tierras mexicanas, cargando el peso de los lamentos de las almas perdidas. El barranco donde yo había estado parecía coincidir con los relatos, pero nadie mencionaba detalles específicos. Con la información en mano, decidí que necesitaba volver. Algo dentro de mí quería entender mejor. Quizá era la necesidad de probar que no estaba loco o de enfrentar nuevamente aquella presencia. Me preparé con velas, amuletos y un pequeño rosario que mi madre me dio. Al caer la noche, regresé al barranco. Cada paso estaba cargado de tensión. El aire se sentía pesado, casi irrespirable. Al llegar al mismo punto de la última vez, el silencio absoluto volvió a envolverme. Era como si el mundo a mi alrededor se hubiera congelado. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Cuando volví a mirar hacia adelante, su figura estaba allí a lo lejos, exactamente como antes. Pero esta vez no parecía solo observarme. ¿Por qué volviste? Su voz resonó, pero sus labios no se movían. Era como si la pregunta hubiera sido plantada directamente en mi mente. Mi boca estaba seca, pero logré responder. ¿Quién eres? Ella permaneció inmóvil, pero luego, lentamente, levantó la mano y señaló el suelo entre nosotros. Cuando miré hacia donde indicaba, vi que el suelo parecía moverse. Era como si algo estuviera enterrado allí, tratando de emerger. La tierra comenzó a agrietarse y un sonido horrible llenó el aire. Eran gritos, gritos ahogados, como si vinieran desde dentro de la tierra. Comencé a retroceder, pero antes de que pudiera huir sentí algo agarrar mi tobillo de nuevo. Cuando miré hacia abajo vi una mano huesuda, cubierta de tierra, saliendo del suelo. Miré a la mujer, pero ya no estaba allí. En el lugar donde había estado, el suelo se hundía cada vez más, revelando un agujero profundo y oscuro. Y desde las profundidades de aquel abismo, podía escuchar un lamento continuo que parecía venir de todas direcciones. Luchando por liberarme, logré patear la mano que me sujetaba y corrí nuevamente, pero esta vez sabía que algo había cambiado. No era solo ella, era el propio barranco. Estaba vivo y parecía hambriento. Cuando finalmente llegué a las calles iluminadas de la ciudad, me giré para mirar hacia atrás, pero el barranco parecía normal, inofensivo, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, los gritos y lamentos seguían resonando en mi cabeza. Los días siguientes fueron un tormento.
No importaba dónde estuviera, siempre escuchaba ese lamento suave pero constante, como un ruido persistente al fondo de todo. Al principio pensé que era mi mente jugándome trucos, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Los sonidos me seguían, incluso en las calles concurridas, en los mercados, hasta en la comodidad de mi hogar. Cierto día decidí contar lo que había ocurrido a una señora mayor del barrio, conocida por sus historias y conocimientos sobre el folclore local. Cuando mencioné el barranco, ella palideció. «¿La viste, verdad?», preguntó en un tono que era más una afirmación que una duda. Al confirmar, sus ojos se llenaron de preocupación. Me explicó que aquel barranco tenía fama de estar maldito, un lugar donde los cuerpos de indígenas y españoles habían sido arrojados durante la conquista, sin derecho a una sepultura digna. La energía del lugar, según ella, era negativa, cargada de dolor. La Malinche camina ahí porque carga con los pecados de ambos lados. No solo fue víctima, también fue cómplice. Aquellos que se cruzan en su camino llevan el peso de lo que ella dejó sin resolver. Yo quería respuestas más concretas, algo que me ayudara a terminar con aquello. La anciana suspiró profundamente. No puedes huir de ella. Te eligió por una razón. Tal vez quiere que hagas algo por ella. Esas palabras me persiguieron mientras los sucesos se volvían más intensos. Los lamentos que escuchaba en mi mente comenzaron a manifestarse físicamente. En casa, escuchaba golpes en la ventana, susurros detrás de las puertas y pasos cuando estaba solo. Una noche, desperté sobresaltado. Estaba acostado en la cama, pero la sala de al lado estaba iluminada por una luz extraña, pálida. Me levanté, temblando, y caminé hacia allá. En el centro de la sala, vi algo que casi me hizo perder el aliento. Una mujer, cubierta con un manto blanco manchado de tierra, diré, estaba de espaldas a mí. Su cuerpo parecía vibrar como si estuviera atrapado entre este mundo y otro. Antes de que pudiera decir o hacer algo, giró lentamente la cabeza, revelando un rostro que parecía humano y a la vez inhumano. Sus ojos estaban vacíos, pero aún así parecía ver directamente dentro de mí. «Ellos necesitan descansar», dijo con un tono bajo, pero cortante. Sus palabras eran enigmáticas, pero el tono dejaba claro que aquello no era una petición, era una exigencia. Cuando desperté a la mañana siguiente, entendí que debía regresar al barranco. No sabía lo que encontraría, pero estaba claro que aquello no terminaría hasta que confrontara lo que fuera que estuviera enterrado ahí y lo que ella quisiera de mí. Esa mañana el cielo estaba nublado y la ciudad de Querétaro parecía prepararse para la tormenta que se acercaba. El ambiente estaba pesado, pero mi decisión ya estaba tomada. Ya no importaba lo que los demás dijeran ni las advertencias de la anciana que me había alertado sobre el camino de la Malinche. Necesitaba entender qué había ocurrido allí, necesitaba cerrar ese capítulo que no me dejaba en paz. La sensación de que mi destino estaba entrelazado con el suyo, de que algo en la historia de la Malinche y su traición resonaba dentro de mí, me consumía. El barranco donde todo comenzó no era grande, pero al acercarme a él, algo dentro de mí apretaba. El lugar parecía denso, como si estuviera vivo, esperando. Sabía que no estaba solo. El lamento, ese sonido persistente que me había acompañado durante tanto tiempo, todavía estaba allí, pero ahora parecía más cercano. Los árboles que rodeaban el barranco se movían con el viento, y mi miedo solo aumentaba. Cuando pisé cerca de las raíces del árbol que dominaba la entrada, algo dentro de mí se aquietó. El sonido del viento, el lamento, todo desapareció por un breve momento. La quietud era palpable. Fui atraído por una sensación extraña, una fuerza que me arrastraba hacia el suelo. Al mirar hacia la tierra vi algo brillando en las sombras de las raíces, una pequeña pieza de bronce medio enterrada en la tierra seca. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no dudé. Con manos temblorosas comencé a excavar, lentamente, como si estuviera desenterrando una parte de mi propia historia. A medida que la pieza de bronce quedaba más expuesta, un temblor recorrió el suelo.
Sabía que algo estaba a punto de suceder. Cuando finalmente saqué el objeto del suelo, el cielo parecía oscurecerse aún más, como si una sombra se acercara. El objeto era una pequeña placa con inscripciones antiguas que parecían familiares, pero al mismo tiempo incomprensibles. Y entonces apareció la figura. La vi primero como una sombra en el borde de mi visión. Al principio pensé que era una ilusión, pero cuando miré directamente estaba allí. No era la Malinche con la forma conocida, sino algo más distorsionado, más doloroso. Su rostro estaba contorsionado por una expresión que no sabía identificar. Tal vez culpa, tal vez arrepentimiento, pero también algo más profundo, algo que no se reducía a su historia, algo que trascendía generaciones. Ella no habló de inmediato. Su presencia era opresiva, como si estuviera tratando de decirme algo sin palabras. A través de su mirada vacía, sentí su dolor, la traición que le había sido impuesta, el peso de un destino que no le pertenecía, pero que tuvo que cargar. Y entonces, en un susurro bajo como el lamento que tanto me perseguía, finalmente habló. No puedes huir de lo que pasó, no puedes huir de lo que yo viví. Esas palabras resonaron dentro de mí y supe que estaba viendo algo que no debía ver, algo que ningún mortal debía comprender. Ella estaba pidiendo algo, pero no sabía qué. O tal vez lo sabía, pero no quería que yo lo supiera. La figura se acercó lentamente como una sombra fusionándose con la luz del atardecer. Estaba paralizado, incapaz de moverme. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su presencia se intensificó. El dolor y el lamento eran casi tangibles. La figura luego señaló hacia la tierra, hacia el punto donde había retirado el objeto de bronce. «Esto es lo que te trajo hasta aquí», dijo con voz temblorosa. El suelo comenzó a temblar nuevamente, pero esta vez de una manera diferente, como si la tierra se estuviera abriendo, como si el barranco estuviera comenzando a tragar todo lo que lo rodeaba. Quería correr, pero mis piernas no respondían. La figura de la Malinche, ahora distorsionada, desapareció lentamente, pero algo en su mirada aún permanecía en mí. No sabía si ella me estaba liberando o me estaba maldiciendo. Con una fuerza que no sabía que poseía, logré alejarme del barranco con el objeto aún en mis manos. El viento ahora era más fuerte, y los árboles a mi alrededor parecían gritar al unísono, como si la tierra finalmente se hubiera despertado de un sueño profundo y perturbador. Pero, al mirar atrás, algo extraño ocurrió. El paisaje parecía distorsionarse. El barranco, que antes estaba allí, ahora no era más que una colina común, como cualquier otra. Cuando me fui de ese lugar, algo dentro de mí sabía que el ciclo estaba completo. Pero había una sensación de inquietud que no me dejaba. Cuando miré al cielo, el sonido del lamento aún estaba allí, pero ahora era más suave, como un susurro distante. Estaba libre, pero no lo suficiente. Ese peso, esa sensación de que algo dentro de mí había cambiado para siempre, permaneció. A veces, en los momentos más tranquilos, siento como si estuviera siendo observado. Y en noches oscuras puedo escuchar el susurro de la Malinche recordándome que las historias nunca quedan completamente enterradas. Siempre vuelven.